sentirse juntos. Y cuando las personas se juntan, pasan cosas, como cuáles, la necesidad, por ejemplo, de una expresión afectiva, la necesidad de comunicar algo, ¿cierto? De pronto estar también conversando alrededor de ese estímulo que esté recibiendo con la película o con las noticias, es decir, pasar tiempo juntos siempre va a ser sinónimo de construcción de vínculos, por ejemplo, de percibir desde los padres, percibir cómo los hijos están comprendiendo el mundo, están interpretando lo que les está pasando, como primeras experiencias, por ejemplo, en su círculo de amigos, las impresiones que ellos tienen, por ejemplo, de las condiciones sociales que ahora ellos pues se ven fuertemente expuestos. Entonces hay componentes cognitivos que están allí, vigilantes, hay componentes sociales, hay componentes personales y como todo eso pues se va conjugando finalmente para ese tipo de construcciones. Es decir, no es ajeno que nosotros, por ejemplo, hablemos de unas características generales que siempre van a estar ahí a nuestro favor. Es decir, como padres tenemos la información, tenemos el conocimiento, porque se supone que somos adultos, ¿cierto? Y dentro de esa perspectiva de ser adultos, hay elementos también que nos van ayudando como a concretar en relación a las necesidades y a las limitaciones que se van estableciendo, ¿cierto? Entonces, implicaría, por ejemplo, ciertos elementos que tienen que ver, uno, con el proceso evolutivo que tienen nuestros hijos. ¿Qué es un proceso evolutivo? Es decir, en qué etapa, ¿cierto?, de evolución se encuentran nuestros hijos, si es en una infancia, si es en la adolescencia o en la juventud temprana. Regularmente lo que se propone dentro de la construcción del vínculo es que se responda de acuerdo también a la edad, ¿cierto? Es finalmente lo que uno pensaría. Pero encontramos, por ejemplo, algunas situaciones de ambigüedad. Muchos de nuestros usuarios pues pueden tener una edad avanzada o una edad adulta, pero tienen, digamos, una condición psíquica que se ve representada en una adolescencia o se ve también, digamos, manifiesta a partir de conductas en la niñez, etcétera. Entonces, más que pensar en ese proceso evolutivo como una cosa que está allí pensada de manera muy psicorrígida, es la oportunidad de pensarnos que nosotros en esa construcción del vínculo vamos tomando también una participación muy activa y vamos definiendo en gran medida cuáles pueden ser esas herramientas que nos van a ayudar también a solucionar, por ejemplo, circunstancias que tienen que ver con la convivencia, ¿sí? Y la convivencia pues tiene que ver primero con el vivir para mí, es decir, cómo me voy construyendo a mí mismo en relación a los otros, ¿sí? Y además los otros como también se perciben a partir de esa interacción conmigo. ¿Listo? Entonces miremos que siendo algo tan sencillo empieza a ser complejo porque no es solamente la percepción del otro hacia lo que yo siento, sino que también es mi sentir, es mi percepción, es mi posición en relación a lo que yo estoy comprendiendo del mundo, ¿cierto? Lo que yo comprendo también del otro. Entonces, digamos, es interesante porque cuando, digamos, en la infancia se van permitiendo esta construcción de vínculos, nosotros empezamos a encontrar detalles y elementos que son fuertes en relación a esa creación. Por ejemplo, uno tiene que ver con la misma creación y la creación, digamos, junto a una creatividad. La creatividad está ligada también como a las mismas acciones que se emprenden con los hijos para disfrutar de un tiempo, de una actividad. Entonces, nos debemos preguntar si nosotros somos coherentes cuando en la conversación con nuestros hijos estamos depositando un tiempo prudente, ¿cierto? Para esa conversación. Si nosotros tenemos hijos pequeños, ¿qué tanto es la calidad de tiempo que estamos disfrutando? ¿Sí? Aparecen elementos muy importantes en la construcción del vínculo, como es el concepto de juego, ¿sí? Y el juego se interpreta más como esa distracción que está permitiendo, ¿sí?, para el niño adquirir habilidades emocionales, ¿cierto? Como cuáles, resolver problemas, por ejemplo, ¿sí? Desarrollar diferentes formas de comunicación a través de un lenguaje corporal o a través de un lenguaje articulado, desarrollar capacidades físicas, capacidades cognitivas.
Es decir, si nosotros quisiéramos evaluarlo también por etapas y pensar que en la niñez hemos dedicado tiempo a jugar, a estar juntos, a desarrollar actividades juntos, vamos encontrando una riqueza, es decir, todo eso va sumando en esa relación, ¿sí? Por eso se llama una relación de vínculo, porque cuando uno se vincula, uno se identifica, ¿sí? Y no es una cosa que usted resuelve en 2 días, es decir, para que exista un vínculo es porque hay un elemento de constancia, permanencia, identidad, constantemente estoy reflejando, ¿cierto? Acciones de orden emocional y social que están implicando al otro también en un aprendizaje, ¿sí? Entonces la familia es el motor número uno de socialización, el motor número uno de aprendizaje constante, porque siempre se está manifestando, ¿cierto? Entonces no es gratis encontrar, por ejemplo, en el misma, digamos, en el mismo juego, ¿sí? Tendencias, por ejemplo, a la misma manipulación de la terminación del juego, por ejemplo, o a las reglas que se establecen dentro de un juego. Es porque finalmente el juego está permitiendo todo eso. A través del juego puedes conocer grandes habilidades de tus hijos, puedes conocer también grandes debilidades porque te estás identificando y realmente el hijo en el juego pues es muy auténtico y de hecho pues como seres humanos si nosotros vemos un poco más allá, hay cuestiones de orden personal que nosotros disfrutamos y cuando uno disfruta, pues uno deja de ser tan cuadriculado, se vuelve un poco más auténtico, entonces por lo tanto el vínculo toma forma a partir, ¿cierto? De esas mismas características de orden personal que se viven, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que es interesante, por ejemplo, saber que en términos de tiempo nosotros ganamos comunicación, ganamos lenguaje emocional, por ejemplo, ¿sí? Estamos ganando con ellos parte de lo que podemos denominar aquí, que aparece en la diapositiva, confianza, ¿sí? Esa confianza pues obviamente se relaciona también con otros aspectos que jamás pueden ir ajenos a una empatía, por ejemplo, a un bienestar, a una seguridad, a una responsabilidad, ¿sí? Entonces me parece que es interesante que nosotros podamos reconocer que el vínculo pues se establece desde el mismo, desde el mismo interés que nace entre papá y mamá para juntarse y querer empezar a formar una familia. Desde ahí es donde empieza realmente a nacer el interés por crear ese vínculo. Y de ahí en adelante, ¿cierto? En el embarazo, una vez digamos en esa condición de ser madre, después para formar una familia, etcétera, ir creciendo también junto con los hijos, va implicando sensaciones, va implicando emociones, construcciones afectivas que se van haciendo a partir de las diferentes experiencias, ¿cierto? Eh, Cuando se tejen, por ejemplo, experiencias negativas de rupturas o de, digamos, de situaciones de pronto de dolor o, bueno, etcétera, pues eso también hace parte de la construcción del vínculo. Es decir, esas situaciones ayudan también a fortalecer, porque siempre hay que, digamos, encontrar respuestas positivas en medio de todas las adversidades. No todo lo malo pues puede ser tan malo. Algo bueno tiene que tener esta experiencia porque finalmente es un elemento de motivación, de enganche que me ayuda a salir adelante, que me ayuda a pensar de una manera creativa también los problemas, ¿cierto? Y me ayuda a ir encontrando un poco también la ruta que yo puedo seguir a partir de esa creación del vínculo. Es decir, si yo he sido una madre o un padre protector y que he dado elementos para que el hijo pueda tomar decisiones, ¿cierto? He dado un ejemplo, he dado una condición de bienestar, tengo una autoridad moral porque sé que he dado el ejemplo y he dado responsabilidad en las acciones. Creo que desde ahí es un buen elemento para nosotros empezar tal vez a enganchar, ¿cierto? Con nuestros hijos, experiencias que de pronto no sean que no sean tan favorables. Entonces creo que todas las familias van teniendo esa dotación, ¿cierto? Traen esa dotación. De hecho, cuando se juntan como digamos, pareja, ¿sí? Traen esa dotación. Lo que pasa es que siempre al momento de vincularse afectivamente hay que seguir en esa construcción, ¿cierto? No quedarnos solamente con digamos, con los aprendizajes que traemos de nuestras familias de origen, sino que también es ir ampliando, ¿cierto? Ese espectro, esa información, ese conocimiento que vamos trayendo. Por eso, también, digamos, la invitación de estas terapias es
crecer un poco también con los hijos, no es, digamos, si tenemos unos hijos pequeños, pues sabemos que ellos tienen unas necesidades afectivas un poco diferentes a las necesidades afectivas que pueden tener los adolescentes, por ejemplo, ¿cierto? Entonces también es una invitación para crecer desde ahí, para empezar a identificar cuáles son esas habilidades que efectivamente sí tiene mi familia y que siempre saltan, ¿cierto? O siempre salen cuando tenemos, por ejemplo, momentos de angustia, ¿sí? Y una habilidad, digamos, no tan positiva que puede ser el resentimiento, ¿sí? Cómo convertir ese resentimiento en una oportunidad para hablarnos, para perdonar. Ese resentimiento nos puede ayudar a estar juntos, nos puede ayudar a desarrollar, por ejemplo, estrategias, ¿sí? Para comunicarnos mejor, ¿sí? Y de hecho pautas también para generar en el otro una posición de escucha activa. Entonces, siempre tratamos de que las terapias se recojan a partir también de esas situaciones o de esos eventos que siendo traumáticos también nos dejan un aprendizaje. Siempre estamos como en esa lógica de desarrollar aprendizajes, de desarrollar estrategias, de reconocer que nosotros como seres humanos traemos una dotación y hay que exponerla, ¿cierto? Hay que siempre dar lo mejor. Digamos, hay momentos en los que efectivamente pues no vamos a tener em, tal vez una condición psíquica para dar el 100% del ser humano que somos, pero precisamente la experiencia es la que me va permitiendo reconocer cómo puedo entonces empezar a vincularme, ¿cierto? Desde mi dolor, desde mi tristeza, para generar eso, un cambio, una transformación a partir del ser humano que yo en ese momento pues estoy manifestando desde las emociones, ¿cierto? Bueno, voy a hacer una pregunta. Está, digamos, comprendido hasta acá un poco sobre lo que es el vínculo, lo que busca el vínculo. Comprenden hasta acá un poco sobre lo que estoy exponiendo, que no los escucho, entonces me pueden decir si he sido clara Sí, hasta sí, aquí con señora, la todo muy información. claro. Hasta ahora está todo claro. Bueno, listo, muy bien. Bueno, quisiera también hacer una pregunta un poco en relación a las características. Yo quisiera que de pronto ustedes pensaran en una característica que ustedes sientan que hace falta aquí. De pronto, yo coloqué algunas, pero por supuesto pueden existir muchas más, ¿sí? Hay una en particular que me llama la atención y pues tiene que ver precisamente, pues por ejemplo, esa como está repetida, podríamos dejarla para que alguno de nosotros, si quiere, puede activar su micrófono y conversar o comentar. ¿Cuál cree usted que puede ser una característica también del vínculo, sí? Aquí hay una en particular y tiene que ver, por ejemplo, con esta, recuperar las formas de esparcimiento en familia. A veces creemos que necesitamos mucho dinero para divertirnos, ¿cierto? A veces creemos que necesitamos estar en el superespacio, en el supercontexto, en la playa, en un escenario dotado de cosas y de estímulos para disfrutar un rato, ¿sí? Y siento que cuando recuperamos esos momentos originales en la familia, mire que cada familia se va identificando con cosas diferentes y eso es lo que realmente hace única, hace, digamos, hermoso y hace permanente eso de manera emocional en nuestros hijos, ¿sí? Esas cosas sencillas que nosotros estamos acostumbrados a crear, ¿sí? Yo creo Compartir, que es digamos. recuperar ¿Sí? también la confianza. Sí, exacto, confianza. ¿Cuál crees tú que también puede ser, digamos, otra? Ay, qué pena, habías levantado la mano, Paula, y yo como estaba aquí entretenida leyendo, no te había escuchado. Pero Paula, cuéntanos, Paula Garcés. Muchas gracias, buenas noches. Tengo una consulta acerca de lo que está exponiendo, no dar la respuesta a lo que usted está haciendo, sino que tengo una consulta. Usted hablaba ahorita que desde el resentimiento se pueden abrir unos espacios para mejorar la comunicación. ¿Cómo puede llegar uno a eso? Porque es que entendemos que el resentimiento es un sentimiento no tan positivo y conlleva desde pronto como a otro tipo de situaciones, de pronto de más alejamiento familiar. ¿Cómo se puede llegar entonces a utilizar para la parte positiva? Ujú, listo, muy bien, claro que sí. Bueno, listo, ya te doy entonces la palabra también, Julieta.
Bueno, digamos, cuando yo hablo del resentimiento, es un concepto bastante grande. Voy a tratar de dar una respuesta un poquito precisa, aunque obviamente pues tiene un contenido un poco de mayor explicación. Pero mira, cuando nosotros nos enfrentamos, ¿sí?, a situaciones dolorosas, ¿cierto? Y a situaciones, por ejemplo, que están implicadas de resentimiento, la primera lectura que se hace no es no es el resentimiento, es decir, todo lo que está conllevando el resentimiento está, digamos, tejido, ¿cierto? Por circunstancias que están llevando a esa situación de resentimiento. Entonces, podemos hablar de una frustración, podemos hablar de baja tolerancia, podemos hablar de normas no claras, digamos, en la familia, podemos hablar de poco diálogo, distanciamiento, ¿sí? O sea, son diferentes cosas que van llevando, por ejemplo, a ese concepto de resentimiento. Si hay resentimiento, yo lo comprendo desde ahí a través de todas esas situaciones que se van generando, es más fácil trabajar desde ahí elementos que realmente se fortalezcan, ¿sí? Es decir, el resentimiento cuando llega a nombrarse como resentimiento es porque ya tiene un recorrido, ya tiene una acumulación de cosas que han ido provocando ese resentimiento. ¿Cómo se puede convertir? ¿Cómo se puede empezar a transformar? Pues entendiéndolo en su naturaleza, es decir, ¿por qué se está, digamos, ocasionando el resentimiento? Ah, bueno, porque, digamos, hubo una mala palabra y en ese momento no se pidió las disculpas, en ese momento no se hizo un reconocimiento de la emoción. Puede ser que la persona estaba agitada, ¿cierto? Y en medio de su agitación lo que hizo fue verbalizar su malestar. Entonces no sabía cómo expresar su malestar y lo que hizo fue simplemente desahogarse de manera inasertiva, con malas palabras, por ejemplo, ¿sí? También resulta que ese resentimiento se ocasiona porque es una herencia de la mamá, de la abuelita que le dijo a la mamá, ¿cierto? Y de la mamá se la entrega al hijo y el hijo se la entrega al otro hijo, etcétera. Esos resentimientos se van generando como unas cadenas. Entonces, aquí, digamos, lo importante es entender, digamos, ese resentimiento se está generando, pero porque también está pensándose como un síntoma que se asoma al interior de la familia. ¿Qué está pasando al interior de esa familia? Que el resentimiento llama la atención porque es una construcción que se viene dando. O sea, no es porque de la noche a la mañana todo el mundo resultó bravo. No, no funciona así. Funciona porque cada uno de los integrantes de esa familia tiene unas posiciones. Muchas veces son psicorrígidas, otras veces son ajenas, otras veces son posiciones muy activas, ¿cierto? Que están, digamos, teniendo unas maneras particulares de interpretar el problema. Tal vez lo que pasó en ese momento era que la persona, por ejemplo, voy a pensar, digamos, en el caso de una mamá, no estaba en los momentos, digamos, agradados para hacer una comunicación, tenía un malestar físico y lo que hizo la familia fue provocar, digamos, una situación desencadenante, ¿sí? Y ella pues no sabía en ese momento cómo expresarlo, tenía muchos cólicos, dolor de cabeza, en ese momento su cuerpo no estaba, digamos, conectado con la emoción que en ese momento se necesitaba, que era la asertividad o que era el diálogo o una posición de escucha. Entonces, por lo tanto, si estaba irritada, toda la información que ella iba a dar en su momento y toda su respuesta, pues va a estar desde ahí, ¿cierto? Desde un dolor físico. Y cuando hay un dolor físico, nosotros sabemos que pues la persona no va a estar, digamos, como muy coherente, ¿cierto? Y no va a ser una persona que realmente pues está pensando en lo que está sintiendo, sino que ya está sintiendo otra cosa muy diferente a lo que está pensando, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero que ustedes se centren es que efectivamente cuando tenemos situaciones por mejorar al interior de la familia, ¿sí? Son situaciones que siempre nos están mostrando otras alternativas en las que nosotros nos podemos fijar. No puede ser que por un solo problema la familia, digamos, decaiga en otros elementos que pueden ser absolutamente rescatables, ¿sí? Cuando nosotros nos enfrentamos a un consumo, por ejemplo, al interior de la familia, uno de nuestros hijos consume, pues creemos que es el fin. No, no es el fin, es el inicio de un restablecimiento de tareas y responsabilidades, es el inicio de pensar en la autogestión, de cómo estamos resolviendo los problemas, es el inicio para volver otra vez, ¿cierto?, al reencuentro con las emociones y pensarnos desde ahí, desde la emocionalidad y movilizarnos desde ahí es un elemento clave. Es decir, ¿cuál es la proyección que yo puedo estar dejando en mi hijo con mi malestar, ¿cierto? Si siempre resuelvo los problemas a gritos o los resuelvo desde el celular, a control remoto,
o soy una madre permanente, soy una madre ausente, soy solamente un padre proveedor, o soy un padre que llama, consulta, habla con su hijo, enfrenta el problema y hablamos de lo realmente importante al interior de la familia, o simplemente lo vamos como tapando y lo vamos maquillando con otras cositas, ¿cierto? Entonces, en esos términos, digamos, el tema del vínculo es transversal a todos los procesos que nosotros queremos hacer en Medicol, porque siempre estamos nosotros sujetos a esas formas claras de interpretación de la información que se está generando en la familia, ¿cierto? Y ustedes lo han notado, es decir, cada familia tiene una psicodinámica muy diferente, ¿sí? Cada familia como que va madurando a sí mismo, ¿cierto? Una vez se van enfrentando también a los eventos. Hay familias con hijos pequeños que pueden verse muy estructuradas, pero asimismo los eventos van permitiendo también madurar sus formas de cómo aprender a resolver los problemas. Sabemos que cada hijo tiene una manera de leerse y de confrontarse diferente. No a todos los hijos se confronta por igual. Cada hijo tiene una manera particular de entenderse. Cada hijo tiene una manera específica también de entender, de leer el problema, de cargarse con el problema, etcétera, y también de resolverlo. Entonces, esa es una propuesta también que es importante resaltar dentro del ejercicio de las terapias. No siempre es lineal, hay procesos en los que efectivamente nosotros trabajamos de manera, digamos, un poco integral, de manera holística, pero también buscamos que esas particularidades de la familia pues no se pierdan, ¿cierto? Al contrario, así como lo muestra en la diapositiva, recuperar las formas clásicas que nosotros hemos tenido de reencontrarnos. Cada familia tiene sus propias estrategias, cada familia tiene sus formas, digamos, sencillas también de darse a conocer frente a los otros, ¿cierto? El servicio, la solidaridad, la empatía, el respeto, ¿sí? Y siempre mire que nosotros cuando hablamos de esos valores, son valores que vienen heredados, pero cada vez los hacemos más fuerte con el ejemplo, por ejemplo, con la con la misma actividad que nosotros hacemos cada día de ir a nuestro trabajo y dar lo mejor, es una manera como también estamos respondiendo, ¿sí? A esa construcción del vínculo, ¿sí? Por aquí tenemos otra pregunta. No sé si Julieta, Sí, ¿tienes una pregunta? sí, mi nombre es Julieta, soy la mamá de Álvaro Guzmán. Sí. Pues, primero que todo, muy agradecida con la comunidad de Medicol, porque lo que hace que mi hijo está en ese proceso, hemos visto muchos cambios en la familia. Yo por lo menos como mamá he estado trabajando demasiado en esa parte de la relación entre los dos hermanos que no es la mejor. Eh, Lleva muchos años, como unos 2, 3, 4 años, cuando mi hijo se ausentó de la familia, empezó a sentirse mucho distanciamiento hacia la hermana y pues la hermana lo apoyó en su enfermedad hace mucho tiempo, pero cuando ella vio que él no quiso cambiar, entonces ella lo único que hizo fue soltarlo. Entonces en este momento pues estoy en esa espera de que a ella le van a brindar una terapia individual y luego le van a brindar una terapia con el otro, con el hermano, a ver si pueden lograr acercarse por medio de usted, yo sé que lo vamos a lograr. Y pues como entendiendo aquí en nuestro núcleo familiar, que solamente vivimos acá en mi casa, mi esposo, mi hijo y yo, porque ya mi hija pues ella tiene su hogar muy aparte, pero para mí como mamá es muy triste de ver de que estos dos hermanos no se la llevan bien. Es Ujú. muy difícil la situación, y entonces yo quería como preguntarle simplemente que después de esa terapia que tengan ellos, qué posibilidad habría más adelante de que nos citaran como grupo familiar completo. Mm, Ujú. y también preguntarles en este momento, yo muchas veces trato de hacer entender a mi hijo que yo respeto la privacidad de él y por tal motivo pues también él debe respetar la mía, porque ellos entienden la situación que yo estoy viviendo con mi esposa. Vivimos en la misma casa, pero cada quien con su vida. Ujú. Entonces, como que más que todo el aporte mío es como enfocado a esa relación tan devastada que está entre los dos hermanos. Me tiene Ujú. muy preocupada porque ya llevamos mucho tiempo en esta situación y ninguno de los dos da la pata porque pues el uno no lo entiende a la otra porque pues la hija mayor tiene su razón en sentir de que ella vivió
procesos muy duros con el papá y cuando eso él estaba alejado de la familia completamente. Él estuvo alejado de nosotros como 2 años y él no me ha podido entender esa parte que él no la vivió, que como él no la vivió, por tal motivo de respetar el sentir de su hermana. Ujú. Exacto, muy bien. Bueno, pues yo creo que usted ya nos dio la respuesta, ¿sí? Me parece que es muy asertiva con lo que está hablando. Cuando usted me dice, yo no entiendo a mi hija las razones, cuando uno piensa en las razones, uno piensa en cosas muy organizadas, ¿cierto? Y uno piensa como en cosas que están por fuera del ser humano, es decir, lo que ella trae son experiencias subjetivas, ¿cierto? Y hay un código y hay una información que ella tiene. La tiene organizada porque es una manera como ella está interpretando, como ella se siente tranquila, ella se siente bajo un bienestar, bajo una protección, cuando ella piensa de esa manera, ¿cierto? Entonces, el ejercicio que tú nos estás invitando es también llegar a pensarnos desde esa lógica, ¿cierto? Cuando yo empiezo a protegerme, ¿sí? Desde la información que yo tengo en mi familia, cualquiera que sea dolorosa o positiva, etcétera, es una acumulación de cosas, ¿sí? Nosotros aprendemos a ser muy selectivos y nos vamos quedando con lo que más nos gusta, positivo o negativo. Y dentro de todo ese cúmulo de experiencias, pues seguramente hay elementos que sí la vinculan directamente con su hermano. Eso es lo que hacia allá es donde tiene que ir la terapia, es decir, no por ser negativo no nos une, no, eso negativo también los está uniendo. Y no es el hecho, es el sentimiento, ¿sí? O sea, aquí nosotros lo que trabajamos también son elementos desde la emocionalidad. Necesitamos saber ellos cómo se vinculan emocionalmente. Ah, nos vinculamos por medio de la pelea. Bueno, esa pelea, esa agresividad se está leyendo como un gran amor que se tiene, sino que no se lo saben expresar. Se lo expresan con palabras feas o se lo expresan con, digamos, con rabia, ¿sí? Entonces, esas expresiones que están ahí tan latentes, que, digamos, de primer plano se pueden leer como negativas, ¿sí? Según la experiencia que usted nos cuenta, pues yo pensaría que tenemos al contrario un punto a favor. ¿Cuál es? Por lo menos lo están expresando. No importa que se llegue así, no importa que se esté manifestando de esa manera. Es que lo que digamos, grave no es lo que estén expresando, sea malo o bueno, no, es lo que está detrás de la expresión, porque todavía no se llega a a un ejercicio consciente de, bueno, si yo estoy expresándole esto a mi hermana o a mi hermano, es por qué, ¿cierto? ¿Cuál es finalmente como la función que yo quiero dar a conocer a partir de la agresividad, a partir de las malas palabras, a partir, digamos, como de la misma impulsividad o el, digamos, el poco control de impulsos que yo estoy teniendo en esa relación, ¿cierto? Entonces, cuando se fijan solamente en lo malo, olvidan las otras posibilidades que tenemos, ¿cierto? Entonces, la emoción está primando por encima de otros elementos que son absolutamente notorios. El solo hecho de ser hermanos, hay cosas que los vinculan muy productivamente, ¿cierto? Si los dos son igualitos, entonces mejor, mejor, porque nos están ayudando a identificar que eso que los une todavía no se ha identificado. Entonces yo pienso que hay elementos, claro, por supuesto, que se tienen que hablar, que se tienen que tratar, ¿sí? Hay muchos modos en los que nosotros desarrollamos las terapias. Inicialmente son individuales para hacer descargas emocionales, para evitar la tensión, ¿cierto? Al momento de la misma terapia familiar, ¿sí? Entonces, hay muchas maneras como nosotros desarrollamos las estrategias de acuerdo a a la cualidad y a la necesidad de nuestras familias, ¿sí? Una cosa es la necesidad, otra cosa es el querer y otra cosa es el desear. Siempre son tres estadios que nosotros estamos evaluando en nuestros usuarios, qué es lo que realmente necesita. Y si lo que necesita va de la mano con lo que quiere, porque él puede querer un perro, quiere un celular, quiero tener un viaje, es que yo quiero tener muchas cosas, pero eso es realmente tu necesidad y eso va ligado al deseo, ¿sí? Realmente estás pensando a partir de la construcción de ese vínculo o estás pensando más desde afuera, o sea, estás pensando más en aspectos que tienen que ver con lo externo y que efectivamente pues no dejan mirar un poco más hacia adentro cuál es esa necesidad emocional que se tiene en el momento, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay dos elementos que también se van a trabajar y por supuesto para dar respuesta a lo que usted nos dice, una vez establezcamos cuáles son las situaciones entre necesidades, querer, desear, límites, reglas que se puedan establecer entre ellos dos como hermanos. Por supuesto que la familia íntegra, ¿cierto? Así como usted lo dice, que todos podamos estar ahí.
es muy interesante y además es necesario. ¿Por qué? Porque es también darle la fortaleza a ellos de que no importa si estén separados o aislados por diferentes motivos, hay cosas que nos unen. En este caso, la mamá. Y el vínculo con la mamá no es una cosa que tú lo pierdes solamente porque la mamá, digamos, está viviendo en otra casa. No, el vínculo siempre será permanente, ¿sí? Porque ese vínculo, al contrario, en muchos casos se fortalece, digamos, en el transcurso del tiempo, en la historia, se fortalece. En otros casos, por ejemplo, se debilita. Y aquí viene, pues, en parte, un poco sobre el ejercicio ya concluyente del día de hoy. ¿Cuándo se debilitan esos vínculos? Voy a mirar si de pronto hay otra persona que tiene la mano levantada. Bueno, Muchas gracias, Isabel. listo, muchas gracias. Bueno, gracias también a usted, Julieta. Bueno, sí, está bien. Bueno, voy a seguir entonces acá con la diapositiva y ya habilito más para que estemos preguntando. ¿Cuándo se debilitan entonces estos vínculos afectivos? Cuando se transforma el límite y se convierte en miedo, se convierte en temor, se convierte en agresión, se transforma esa norma que en algún momento se dio, ¿sí? Y cuando digo se transforma es porque ya está la intención de que uno de los dos está jalando más para el tema individual, es decir, ya la norma que teníamos en casa, por ejemplo, de no fumar, resulta que ya se ritualizó en un consumo al interior de la casa, por ejemplo, en la terraza, y se autoriza ese consumo en la casa, ¿sí? Y cuando yo autorizo que ese consumo se dé, se parte principalmente desde ese ritual, es decir, cómo permito que el hijo desarrolle todo un ritual de consumo al interior de la casa. Estoy preparado, estoy asumiendo una posición pasiva, activa, que estoy pensando alrededor de eso, estoy informado, estoy informada, realmente hago parte de ese ritual, ¿sí? ¿Cuál es ese papel que yo estoy desempeñando ahí en ese proceso, ¿sí? Aquí hay unos ejemplos, ¿sí? Que ustedes pueden ir como también identificando. Otro tiene que ver con el chantaje emocional, con lo que digamos en estos términos. Cuando digo chantaje emocional, no necesariamente tiene que ser el chantaje que dice, pues, mientras tú estés en Medicol, entonces puedes tener algunas prebendas, puedes tener algunos estímulos, ¿sí? Que eso suena a chantaje, mientras el muchacho, digamos, puede recibir una buena adaptación, que eso también se está leyendo dentro del proceso y ustedes como padres, obviamente tienen ese derecho a saber hasta dónde realmente se está evaluando la condición y el grado de involucramiento que pueda tener el usuario, es decir, es consciente de su enfermedad o definitivamente lo hace para satisfacer a la mamá, ¿cierto? Y dejarla tranquila. O está del otro lado, ¿cierto? Cuando el usuario pide los pasajes, por ejemplo, para ir no solamente a médico o a cualquiera de sus actividades, a estudiar, no sé, al colegio, pide para los libros, las copias, y en lugar de utilizarlo en lo que ha dicho, pues guarda parte de su recurso económico para otras actividades, ¿sí? Etcétera. Entonces, lo que quiero decir acá es que mira, aquí es cuando empezamos a sentir que se empieza a debilitar ese vínculo, eso que habíamos construido, en lo que hemos creado, lo que hemos confiado, hay elementos que empiezan a jugar un poco en ese desfavorecimiento, ¿sí? Entonces se desfavorece, por ejemplo, cuando yo entro en el juego de mi hijo, de empezar a hacer o empezar a decir palabras ofensivas, ¿sí? Cuando no lo dejo crecer y se me olvidó que ya no es el niño de 12 años, es un joven de 15 o es un joven de 20 y todavía lo trato como un niño, independiente de las, digamos, de las acciones que cometa en su momento, todavía lo sigo pensando como un niño, por lo tanto siguen existiendo palabras ofensivas, gestos ofensivos, ¿sí? Que van creando incertidumbre y al crear una incertidumbre pues se genera una ansiedad, se genera un desgaste, por lo tanto hay otras acciones que se van implicando también ahí de manera práctica, ¿cierto? Y se van convirtiendo como en un hábito al interior de la casa. Otra, digamos, de lo que puede entrar a debilitar está compartir el tiempo en calidad, lo que yo les hablaba un poco ahora. Tenemos diferentes espacios en la casa, la sala, el comedor, no sé, la cocina, los cuartos, no sé qué, pero cada uno como en su cuento, ¿cierto? Cada uno en su cuento y así es mejor porque nadie va contra nadie. Entonces, cuando algo pasa al interior de la casa, ¿sí? Nadie echa responsabilidad. Ah, no, es que está consumiendo el hijo menor, ¿cierto? Puede ser, el hijo menor está consumiendo, ah, no, eso es problema de él. Eso es problema de él, a mí no me digan nada, yo hago todo bien, eso no tiene nada que ver conmigo. No, resulta que ese consumo del higo menor está principalmente mostrando cómo está esa dinámica
la dinámica está desarticulada, ¿sí? Eso, digamos, es una pequeña explicación que nos empieza a dar la lectura. Hay otros elementos, por supuesto, ¿cierto? Hay muchos otros elementos, pero eso, por ejemplo, a veces nos pasa de manera recurrente que cuando encontramos familias con esas, digamos, presentando ese tipo de disfuncionalidades, partimos, ¿cierto?, de procesos que finalmente desde la dinámica se están manifestando, se representan. Por ejemplo, en este caso, hay padres que son débiles de carácter, es decir, que les da miedo exigirle a los hijos, les da miedo decirle no, no sale el día de hoy, solo hasta las 10. Y si el hijo llega a las 10:10 o a las 10:20, pues eso no lo comentan, pero son 20 minutos, es decir, cómo nosotros también vamos permitiendo que esa norma se transgreda, es decir, al transgredirse se transforma. Hoy son 20 minutos, mañana son hasta las 11. No, papá, es que se varó el carro, yo no tenía las condiciones para llegar a tiempo a la casa, etcétera. Es decir, siempre vamos encontrando justificaciones y acciones que nos van dejando como un poco la sensación de que la autoridad se va como perdiendo, ¿cierto? Entonces, eso es un elemento fuerte. A veces encontramos también que los padres hacen ese tipo de transferencias de inseguridad. Por ejemplo, si la mamá no tiene la autoridad para exigir en algún momento porque se siente un poco, digamos, se siente muy adulta frente a un adolescente, sí, que tenemos de pronto madres que son muy adultas, madres entre los 60, por ejemplo, entre los 50 y 60 años, y tenemos un adolescente enfrente, no, pero es que yo no sé manejar el celular para poderle cohibir o para poderle hablar en relación a lo que yo necesito, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando la misma madre se va creando sus propias cohibiciones, ¿sí? Se va creando como también sus propias inhibiciones, hay una respuesta automática en el otro, ¿cierto? O sea, es una respuesta de espejo. ¿Cuál es la respuesta? De que él el día de mañana no es capaz de decirle no a los amigos. ¿Por qué? Porque se va creando como también ese aprendizaje, ¿sí? Así como se aprenden cosas positivas, también se aprenden este tipo de situaciones que a veces van generando, pues, un tipo de sensación de debilidad al interior de esa dinámica, ¿sí? Por ejemplo, este es otro factor, cuando nosotros como padres pedimos a nuestros hijos que nos guarden secretos, ¿sí? ¿Cuál creen ustedes? Y aquí pues voy a hacer solamente dos preguntas para ir entonces cerrando. ¿Cuál creen ustedes que es la implicación emocional que tiene un padre en relación a su hijo? Es decir, ¿creen que ese vínculo sí se puede dar de esta manera? ¿Creen que nosotros como padres sí tenemos esa potestad, sí tenemos ese criterio, sí tenemos esa condición, ¿cierto? De dar a nuestro hijo esa capacidad emocional, de generarle esa habilidad emocional, esa inhibición, o nosotros definitivamente pasamos de largo por la vida de nuestros hijos. ¿Cuál creen ustedes que es ese papel fundamental en ese recurso emocional de nuestros hijos? Entonces, me gustaría de pronto escuchar a algunos de ustedes en relación a esta primera pregunta que les hago. ¿Cuál es el papel del padre o de la madre en relación pues a esa construcción del vínculo afectivo, ¿sí? No sé si alguno de ustedes quiere responder o quiere participar o también sobre cualquier inquietud que tengan, está bien. Los escucho. Si tienen algo que mencionar, algo que decir, algo que comentar, si tienen también preguntas. El tema del vínculo afectivo da para hablar de muchas cuestiones, ¿cierto?, que pasan al interior de la familia y que finalmente pues nos permiten, ¿cierto?, ir acercándonos a esas realidades. Es decir, no podemos temer frente a algo que nos pasa a todos. O sea, no está mal hablar de las cosas que a veces nos molestan al interior de la familia, pues Pues porque yo yo creo que soy esa muy cualidad. joven, perdón. Sí, sí, Paola. ¿No? Sí, Pao. Sí, ¿Quieres, hola. quieres hablar? ¿Quieres participar? Sí, sí, sí. Yo tengo 30 años Sí, y tengo un hijo de 12 años. Ha sido muy difícil porque yo soy publicista, yo me fui desde muy pequeña, pues como desde los 19 años, muy pequeña, no pues muy joven, para Bogotá. Y mi hijo ha estado viviendo con mis papás todo ese tiempo, pues yo nunca me he pensionado,
nada que ver. Pero digamos ahorita, desde la pandemia, estoy viviendo acá en Manizales otra vez. Y él es muy, muy grosero conmigo. Demasiado. Aunque yo he sido prácticamente la que ha respondido por él económicamente y todo eso, ha sido muy difícil. Últimamente yo conseguí un novio y está peor. Yo ya no sé qué hacer, la verdad. Bueno, Pau, a mí me parece que tú ya tienes la respuesta, ¿sí? Con eso que tú me dices, me estás diciendo que es un hijo que se puede, digamos, valorar desde el amor y desde el límite, ¿sí? Amor no representa cosas, está claro para él. Amor representa tiempo, representa dedicación. Seguramente pues él está hormonalmente, él está transitando, ¿cierto? Tendríamos que revisar otros detalles, por supuesto, no es, digamos, como lo único que debes de pensar y que te debes quedar con una sola interpretación, no. Pero mira, en esa edad en la que está él es una edad, pues, digamos, vulnerable en el sentido de que hormonalmente responde a unas acciones, pero que efectivamente la psique de él es una psique que está fragmentada, hay que mirar cuáles son las situaciones que realmente le detonan ese resentimiento contigo. Y de una vez te digo, Paola, o sea, no eres tú, o sea, si eres tú y no eres tú, o sea, si eres tú porque él tiene una carga en la que emocionalmente él no sabe cómo expresarte el dolor o la rabia, la ausencia, las ganas de haberte tenido en otros momentos de su vida, por ejemplo, y él no sabe expresar eso, él cree que con la rabia o con el enojo, pues que tú lo puedes entender, ¿cierto? Y que tú tal vez Sí, vas a tener, digamos, eh, vas a tener un respeto o a tener una relación que, digamos, él pueda, digamos, dominar, ¿cierto? Porque hasta ahora, pues, él ha sido un joven o ha sido un niño, ¿sí? Que ha sí, estado controlado por unas personas que son adultas, ¿sí? Y que sí. ahora pues con la mamá viéndola en su condición y que pronto quiera tener una pareja, pues él no lo relaciona como que tú tienes necesidades afectivas, él ahora solamente se pone en primer plano de manera egoísta, pues porque él no conoce otras maneras también de representar el afecto, de representar el Sí, amor, porque el diálogo, Paola, no es solamente de las sensaciones que aparecen positivas, también de lo negativo, es decir, que está provocando esa reacción, ¿sí? Entonces, como es una reacción, es una cosa que está por encimita, hay que revisar qué es lo que está pasando por dentro. Cuando él te agrede, no es a Paola, es a esa mamá y es un reclamo afectivo que él te está haciendo. Es decir, yo quiero una mamá para mí, que se ocupe de mí en el tiempo que yo necesite, ¿cierto? O sea, es un poco también mirar esa necesidad afectiva que tiene el hijo. Después podemos pasar a otros elementos que están relacionados, pues obviamente con la explicación del comportamiento. Entonces, primero, ¿qué creo, Paola? Pues que no te puedes angustiar ni generar, digamos, como una insatisfacción por la situación. Yo creo que tu hijo está siendo muy sincero porque expresar ese dolor y esa rabia también significa que ese es un canal que él conoce, ¿cierto? Hay que enseñarle otras maneras, por supuesto. Y que es tú, pues otra obviamente te cosa, vas a hacer perdón. cargo, Eh, ¿sí? Dime. eh, digamos, él ahora, digamos, el papá se ha perdido toda la vida, pues aparece como de a poquitos. Ujú. Eh, y ahorita, pues, ahorita ya le empezó presencialidad otra vez. Sí. Empezó presencialidad otra vez, entonces, pues ya el papá está yendo por él y todo eso. Y trata mucho mejor al papá de lo que me trata a mí, o sea, es impresionante. Mira, Paola, sabes que, mira, no te angusties porque esté más tiempo con el papá y se la lleve bien, no. Realmente el vínculo lo tienes contigo, no con el papá.
¿sí? Cuando el papá tiene un tema de satisfacción con la mamá con la que tiene el vínculo, es decir, contigo la relación puede ser mucho mejor, es una relación muy fuerte, lo que pasa es que ahora está en esa condición, ¿cierto? Una condición de reclamo, ¿cierto? Está en una condición donde te está, digamos, enjuiciando por cosas que ni siquiera él conoce. Entonces, es un espacio, Paola, para que, no sé, te acerques y podamos nosotros efectivamente empezar, ¿cierto?, a tejer una buena relación a partir de eso que es tan doloroso. O sea, esto que está pasando en esa relación tuya y de tu hijo contigo, es una relación que tiene que empezar a crecer a partir de eso, de esas cuestiones. Es decir, la agresión en sí misma es una condición afectiva que él te está diciendo y te está reclamando y dice, bueno, mamá, es que yo usted la quiero bajo estas condiciones. Puede ser que la agresión es el camino que él conoce, pero sé que hay muchas otras maneras de interpretarlo, ¿sí? No te quedes solamente con la impresión de que está siendo grosero, está Bueno, haciendo pero yo, esto, sino que hay a mí otras me da maneras, miedo, ¿cierto? pues me No da miedo solamente, perdón, Pau, como que yo hacer. termino la ideita y ya te Dale, digo la dale, otra dale. cosita. Mira, hay otro elemento también que es importante que valores, no solamente la posición de él, también tu posición. Es decir, hay una interpretación que tú estás teniendo y tal vez tú lo recibes como que no sé qué, es que ese hijo mío es muy grosero, pero puede ser que él no lo esté entendiendo así. Entonces, por eso es importante que en las terapias y también en nuestros acercamientos individuales terapéuticos podamos expresar esas sensaciones que están llegando ahí de primera mano, ¿cierto? Ahora sí, Pau, cuéntame qué estás pensando. No, 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 pues que a mí me da mucho miedo, o sea, yo ya no sé cómo hacer, o sea, como si ignorarlo o, o simplemente pues seguir normal porque pues no me parece justo porque yo obviamente como cualquier mamá lo da todo por él, Sí, claro. entonces Claro no, que sí, mira, en esa relación pues siempre hay cosas por mejorar. Nunca una relación llega a un punto donde no hay nada que hacer, no, o sea, las relaciones también, digamos, contienen dinámicas, ¿sí? ¿Por qué las dinámicas? Porque nosotros somos seres evolucionando todo el tiempo y somos seres muy complejos. Entonces, lo primero es que no te vas a generar culpa. Segundo, hay unos límites que necesitas empezar a reconocer, es decir, ¿qué estás dispuesta a hacer y hasta qué punto lo quieres hacer? Aceptar la agresión, ¿qué significa para ti? Que te golpee, que te diga cosas feas o hasta qué punto quieres dar el límite. Y si no estás en condiciones de aceptarlo, bueno, entonces si él, digamos, no recibe la información de manera asertiva diciéndole, bueno, me hace el favor y no me hable en ese tono, porque tú tampoco lo vas a hacer, es decir, tú no te puedes exacerbar, no puedes botarte ahí con un montón de cosas, porque si no él dice, bueno, pero si usted me pide respeto, pero usted se sale, digamos, de sus cabales. Entonces, en ese claro, sentido, Pau, toca hacer, digamos, como un poco jugar de manera inteligente y empezar a valorar eso que tú quieres para ti. Es decir, si no quieres palabras groseras, no los vas a hacer. Y desde ahí le empiezas a desmontar y él va a entender cuál es tu límite. Y si no hay una manera de entrar a una comunicación, entonces no lo hagas. Es decir, hay un tiempo para que él también reflexione, porque no se trata de ir, digamos, en pro de algo y estar justificando, sino que también es la manera como mamá, tú le puedes enseñar ese límite. Hay maneras en las que nosotros podemos enseñar el límite, dejando también, digamos, como un poco el momento para la reflexión. No es solamente acudir de una con el abrazo y el beso y felicitarlo porque está siendo un buen hijo. No, es que le corresponde porque hace parte del ejercicio. Tú también eres una mamá que está creciendo también en medio de todas las dificultades. No es que ganó todas las materias y entonces va a salir de una vez a comprarle todas las cosas del mundo. No, es que es su responsabilidad como integrante de la familia, ¿cierto? Es decir, cada uno de nosotros tiene responsabilidades, tiene límites, tiene reglas. Lo que pasa es que a nivel de familia, eso tiene que leerse de manera permanente. No puede olvidarse ni nosotros tapar, digamos, el sol con un dedo, ¿cierto? Entonces, bueno, no sí. sé, ¿alguien más tiene una pregunta? Si no, entonces vamos finalizando aquí nuestra sesión de hoy, que ya cumplimos acá la hora y Gracias. me da pena porque sé que son papás muy juiciosos y muy trabajadores. Y Paulita, sí. ¿Ibas a comentar algo más, Pau? No, 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 muchas gracias. Ah, ok, listo. Bueno, papás, yo dejé acá el link en la... Se te cerró el micrófono, Ah, sí, doctora. ya aquí lo abrí. Muchas gracias, Sandrita. Bueno, aquí en el chat está el link de acceso para nuestra asistencia, para que respondan las preguntas. Entonces, pues no sé, si lo han podido revisar de pronto, sí. ¿Alguno tiene dificultades para entrar o está bien así? No, no, señora, está bien.
pues para Bueno, mí. listo, excelente. Bueno, muchachos, entonces, Valen, sí, por aquí vi manito alzada. Valen, Valen, por acá vi que tenías la manito alzada. Si no, entonces, bueno, me parece que ha sido una sesión muy chévere. Ustedes pueden traer toda esta información también cuando tengamos las terapias de familia. Si tienen Hola, preguntas, también podemos aprovechar para hacerlas. ¿Sí? buenas noches. Es que Buenas casi no noches. se me activa el micrófono, qué pena. Ok, Bueno, dime, Valen. sí, yo tengo una inquietud. Sí, Bueno, yo no soy mamá, ¿cierto? Pero mi novio pues está en terapia y por lo que he estado pues en esta terapia, obviamente pues es muy evidente que hay muchas falencias en esos vínculos porque pues la familia de él sí ha sido un poco disfuncional. Entonces yo a veces siento que él de cierta manera trata como de generar esos vínculos conmigo o que a veces en algunas oportunidades pues como la mamá ve que conmigo se lleva mejor, que de pronto es más asertivo al momento de cuando yo le genero algo, digamos, alguna propuesta, él acepta más fácil cuando yo se la genero que cuando de pronto la mamá lo hace. Entonces, ahí, por ejemplo, pues a mí me gustaría de pronto saber cómo aprender a manejar eso, porque cuando ella ve eso también empieza a delegarme ya cosas a mí, que de cierta manera pues le pertenecen a ella como mamá. exacto. Entonces sí quisiera también como aprender a manejar eso, porque obviamente pues yo amo mucho a mi novio, y sí, pero también quiero que ese vínculo familiar pues se construya porque igual es de ellos y pues a mí también me beneficia en el sentido de que al ser digamos, ese ambiente familiar, por así decirlo, más positivo, como más amigable, para mí es más bonito estar en esa familia, por así decirlo, Ujú. porque el ambiente de ellos es muy intenso. Sí. O sea, yo estoy allá y yo siento el Mira, ambiente vale, precisísimo. sí, comprendo lo que me estás comentando. Vale, importante. Un poco también lo que yo le decía a Paola, es decir, en relación a los límites que estoy dispuesta a hacer, ¿cierto? ¿Hasta dónde va mi límite con mi novio? O sea, mi novio, en esta relación, ¿cuál es un poco el límite que yo quiero dar a la relación, ¿cierto? Siendo tu novio y amándolo mucho, es un ser que trae una historia. Y al traer esa historia, pues, digamos, tú tienes que empezar a diferenciar cuáles son los elementos que realmente te unen a él. Si así es en relación a la historia, pues entonces tienes que empezar a hacer un trabajo exhaustivo con la familia de tu novio. Y si realmente es, digamos, otras condiciones un poco más afectivas o que pues te llaman finalmente la atención de él, pues es desde ahí que tienes que empezar a tratar con él. Es decir, es como para que no te cargues con cosas del pasado, porque te vas a implicar demasiado y luego ya no va a ser tan, o sea, el enamoramiento va a traspasar a otras cosas porque siempre van a haber temas externos y realmente pues cuando uno es novio, pues lo que quiere es hablar del noviazgo, no de cosas externas. Seguramente hay otras cosas que a uno le llaman la atención, por supuesto, pero si estás en esa etapa del noviazgo, pues es disfrutar esa etapa del noviazgo desde ahí. ¿Sí? Si hay proyectos, entonces que siempre se hable desde ahí, desde el noviazgo. Si tú quieres implicar otras cosas y trascender en la relación, pues tienes que arriesgarte, ¿cierto? O si definitivamente no quieres hacerlo y no tienes, digamos, por qué hacerlo, porque pues implicarse con cosas con la mamá es que vas a estar en la mitad de la mamá y del novio y luego vas a pasar ahí como la persona que quiere hacer cosas, que está bien, por supuesto, Valen, que tú lo puedes hacer, pero es fuerte porque la relación, vas a pasar de ser la novia, pues a ser, digamos, la persona que va a estar ahí llevando y trayendo información, por ejemplo, o la mamá siempre se va a descargar contigo y ves que contigo como se llama mejor, entonces por favor dale esta razón, que por favor no sea tal cosa. Entonces vas a estar en la mitad de esa relación con la familia de origen de él y pues no sé si ese también hace parte, digamos, de lo que tú quieres dar en esa relación. Debes reconocer cuál es tu papel, cuál es tu lugar en la relación, ¿sí? Entonces, desde ahí es importante que te vayas como visualizando. Y si finalmente quieres integrarte a su familia de origen, pues sabes que vas a encontrar cosas, ¿cierto? Por mejorar como en todas las familias, pero también reconocer cuál es el límite que quieres tener ahí clave, ¿sí? Bueno, solamente voy a escuchar a dos más porque ya debemos terminar. A Julieta Ramos, que tiene por acá la manito levantada. Gracias. Bueno, listo, vale.
Isabel, yo ya intervine. Ah, listo, listo, excelente. Bueno, yo por acá encontré otras manitos levantadas. No alcanzo a ver acá. Qué pena, si alguien me dice quién tenía la mano levantada, Julieta tiene la Ah, ok. mano levantada. Es que, bueno, Julieta todavía Buenas la tiene aquí noches, levantada. Listo. John Henry, sí, cuéntame. muy buenas noches. Buenas noches, John Henry. Mi hija, que está en el tratamiento en Medicol alrededor de un año, pero doctora, me está preocupando mucho. Yo sé que el doctor John Jairo está por ahí, él conoce perfectamente el caso. Me está preocupando mucho que ya como que no nos está doliendo mucho en el hogar la situación de Vanessa. Vanessa se ha ido de la casa nuevamente, tiene una relación con una pareja y no sé Ujú. si es que eso nos dé tranquilidad o qué, pero siento como que ya no hay tanto dolor como cuando sucedieron las cosas y eso me preocupa, ¿Por qué le porque preocupa, entonces, don John? ¿Por qué? ¿por qué me empieza a preocupar? Porque esos sentimientos de culpabilidad que teníamos inicialmente, ese Sí, acompañamiento del 100% al sí, tratamiento, a Medicol, sí, esa intensidad que nosotros manejábamos con los doctores, con el sí, equipo, todo sí. eso está pasando como a un lado. Es como cuando uno siente que está tirando la toalla porque siente que ya no le está doliendo lo que pase con esa persona. Entonces ahí es donde digo que estoy muy preocupado. Ok, ya. Cómo poder volver a restablecer esa ansia de recuperarla, de todas esas Bueno, cosas? recuerden que las relaciones, don John, no son solamente desde John. Implica también que Vanessa tenga la disposición, ¿sí? En el caso de Vanessa, pues hay unas particularidades, ¿sí? ¿Cuáles son las particularidades, don John? Si está la disposición física, también tiene que estar la disposición psicológica, es decir, esos elementos que ella debe aprender a manejar, ¿sí? Como un diálogo asertivo, la verdad, la asertividad para los papás, eso se tiene que trabajar, eso no es negociable. Si don John accede a que ella puede, digamos, estar al interior de la familia, pero yo le permito cosas, no estamos haciendo nada. Es decir, este tiempo, don John, usted no se imagina cómo ha sido de efectivo para Vanessa. No se imagina el regalo que ustedes le están haciendo a Vanessa, porque Vanessa está en un constante autoexamen de lo que está pasando con ella. Puede ser que ustedes en algún momento se sientan naturalizados por la situación o que se sientan un poquito ajenos, pero ese es el tiempo de ella para darse cuenta qué tan importante es su familia, ¿cierto? Importante en qué sentido, no es solamente porque la cubre de gastos y de sus necesidades básicas, sino porque también hacen parte de su toma de decisiones. Entonces, digamos, a esa hija hay que dejarla ser en el buen sentido de la palabra, hay que dejarla madurar, ¿cierto? Hay que permitir que esa hija, y con todo el amor y el respeto le digo a ustedes, papás, hay que dejar que se equivoquen, porque cuando ellos se equivocan es cuando más necesitan de nuestro acompañamiento, es cuando realmente es efectivo el vínculo. No es antes, no es ponerle, digamos, el tapete para que no se caiga duro, no, déjala que se caiga. Ella está en ese tránsito, don John, y lo felicito porque usted hace su consulta y lo está haciendo a partir de exponer, digamos, aquí en gran medida, digamos, el caso de la niña. Y yo siento que Vanessa está teniendo esa posibilidad, ¿sí? O sea, Vanessa todavía está trabajando en esa personalidad, todavía está trabajando en su toma de decisión y la autorregulación que ella necesita. Cuando ella aprenda a identificar que esa autorregulación significa un bienestar para su mamá y un bienestar para su papá, pues seguramente ustedes abrirán esas puertas y ustedes abrirán otra vez a eso que usted llama pues sentirla cerca o la ansiedad por tenerla ahí cerca y todas esas cosas, ¿cierto? Entonces también es un poco como saber esperar, no todos los procesos son de manera inmediata, ¿cierto? Ni suceden pues en el tiempo que nosotros tenemos pensado clínicamente, sino que cada uno de nuestros usuarios tiene unas particularidades maravillosas que hacen parte como de esas cosas que realmente nos van movilizando desde ahí, ¿cierto? Entonces, pues don John, al contrario, a mí me parece que es una oportunidad muy bonita para decirle que ella está precisamente en ese darse cuenta, en la importancia de no querer controlarlo todo, ni a todo lo que le rodea, ni todos los que lo rodean, sino es aprender a resolver los problemas por sí misma, ¿sí? Y estoy segura que ella, pues en algún momento, en el transcurso de la semana o en su momento, también va a empezar, pues, a tocar esas puertas, ¿cierto? Siempre y cuando ustedes tengan claros esos límites para ella, así funciona la relación. No puede haber una transformación de la norma. Así como yo les decía ahora, es que es a las 10 de la noche, no es a las 10:10 o a las 10:20.
no es bajo estas condiciones, es que hay unas condiciones generales para todos, tanto de ustedes como papás que necesitan un bienestar, como para Vanessa que necesita, ¿cierto?, sentirse reconocida y confortada como el ser humano que ella es, ¿cierto? Entonces, cierro pues digamos un poco con la intervención que nos regala don John para felicitarlos a ustedes papás por la iniciativa de participar de estas terapias. Espero seguirnos encontrando, por supuesto, pueden digamos dejar sus preguntas, sus inquietudes y seguramente pues que nos vamos a seguir obviamente visitando y encontrando, no solamente en estas multiterapias, sino que también pues aprovechemos cuando tengamos la oportunidad de vernos de manera presencial o así sea también virtual y comentar todas las cosas que sintamos que debemos seguir fortaleciendo. ¿Listo? Un abrazo para Muchas ustedes, me gracias. encanta Lo conocerlos mismo. y si Dios quiere hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes por la Muchas participación y la gracias. acogida. Muchas gracias. Gracias, feliz noche. Gracias. Muchas Hasta luego, gracias. muchas Feliz noche. gracias. Muchas gracias y Dios la bendiga. Mil gracias. Gracias, hasta luego. Muy amable.